sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín y yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Continuamos entonces con nuestro Yapac Chipac 2020 y vamos a presentar ahora a la doctora Blanca Cabero Laca. Ella es administradora del módulo integrado de los juzgados de familia, subespecialidad de violencia familiar. Ella nos tratará el tema avances y desafíos de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy es un día muy especial porque el 25 de noviembre ha significado parte de grandes luchas en la historia de la humanidad, ¿no? Hoy día se celebra justamente el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta otra pandemia que estamos visibilizando cada día más y más. Hablando de violencia contra las mujeres, tenemos que evidenciar que la violencia contra las mujeres ha sido y es uno de los más graves flagelos que vive la humanidad, ¿no? Ha ostentado las calificaciones desde todas las áreas. Lamentablemente, en muchos de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, en África, en Asia, ha permanecido inalterable, ha permanecido naturalizada
social y culturalmente. Y en este momento estamos trabajando bastante, ¿no? Para visibilizar este tema, y creo que el Perú ha pasado y ha dado un gran avance en esta lucha, ¿no? Ya tenemos que la ONU ha sido uno de los organismos que ha iniciado esta lucha, y en 1979 tuvimos este gran instrumento que es la Convención de la CEDAW, que es prácticamente donde se evidencia por primera vez toda esta grave problemática que sufre la mujer, ¿no? Y se pone en evidencia que es la más grave violación de los derechos humanos, ¿no? Ha costado bastante generar cambios en la humanidad. Llevamos prácticamente 21 siglos, ¿no? Y en algunas sociedades todavía está inalterable. Felizmente que en el Perú ha sufrido modificaciones que ya las veremos, ¿no? Luego vemos que después de que los organismos internacionales siguen trabajando para eliminar ese terrible flagelo, en 1994 la OEA se reúne, y en 1994 tenemos la famosa Convención Belledo-Pará, que es base y que pone en evidencia los graves estragos que ocasionan la violencia contra la mujer en nuestras sociedades, ¿no? Definitivamente desde ese momento ya se supone que se tenía luego que trasladar, y Perú es un país firmante a los 2 años. Sin embargo, ha costado mucho el traslado de lo que fue y lo que significó la Convención Belén-do-Pará para trasladarse en nuestra legislación, debido a que ese imaginario, a la reticencia, ¿no? A la reticencia de la sociedad ante un problema que lo teníamos como parte de la sociedad, como algo cultural, no como un delito, ¿no? Entonces ha costado esa transformación de lo que es la violencia contra la mujer en el imaginario social, de ser algo normalizado a pasar a ser un delito. Es más, todavía tenemos reticencias, y eso lo manifiestan los organismos internacionales en cuanto a cambiar ese imaginario social, ¿no? Resulta difícil. Tenemos que algunos países de Europa iniciaron esta lucha antes. Por ejemplo, tenemos que España, a pesar de no haber tenido una convención que era regional, que era de parte de Latinoamérica, en el 2004 ya tiene la ley 1/2004, ley de medidas de protección, ¿no? Entonces España prácticamente inició este proceso de cambio y renovación con una justicia especializada, y transformando este proceso y manifestando que dentro de todas las violencias, la violencia contra la mujer era la básica. O sea, tenemos la violencia contra la mujer y la violencia familiar, que son diferentes. La violencia contra la mujer no es la violencia familiar. La violencia contra la mujer puede ser llamada violencia de género o violencia contra la mujer. Y la violencia familiar es la que se origina en el grupo familiar. Pero Perú, bajando ya la legislación en Perú, en el 2015 tenemos la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar, ¿no?, esta violencia contra las mujeres. Pero Perú decidió no solamente trabajar con el tema de la violencia contra la mujer, sino en su ley, en la ley 30364, decidió también unir esta otra violencia, que es la de la familiar. Y entonces es por eso ley violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Pero ¿cuál es el gran aporte de Perú? Que por primera vez retoma la iniciativa de trabajar y reconocer la violencia que se hacía contra la mujer, y decir que esta se hace por su situación de tal, o sea, solo por ser mujer, dentro de esta cultura de machismo y dentro de esta cultura patriarcal, que son los ejes. O sea, reconoce cuál es el origen de la violencia contra la mujer y establece que esta violencia se realiza contra ella solo por su situación de ser, y que va a ser muy compleja erradicarla, y entonces decide dentro de la ley tener 2 etapas, ¿no? La fase de protección y la fase de sanción. Es una iniciativa muy buena. Ya les decía que si vemos el derecho comparado, España decidió, no podemos trabajar de la misma manera el tema de la violencia contra la mujer y la violencia contra el grupo familiar, porque las estadísticas y todos los organismos internacionales nos dicen que de 10, 9 o de 3, 2,
Y entonces es muy grave lo que vivimos, porque se dice que las mujeres en alguna etapa de su vida han sido víctimas de violencia, prácticamente todas. Entonces los números crecían y no podía continuarse de esta manera. Entonces España decidió luchar solo con la violencia contra la mujer y realizar todo un aparato y un sistema solamente en el aporte de defender a la mujer víctima de violencia de género, y generó juzgados especializados, fiscalías especializadas, abogados especializados solo en este tratamiento. Perú retoma esto con los lineamientos de la Convención de Belén do Pará, o sea, trabajando el tema de la violencia contra la mujer y también con el grupo familiar. Entonces, esto ha costado un poco más, nos está costando un poco más, porque hay una pequeña confusión con respecto a lo que significa la violencia contra la mujer y el grupo familiar, que eso lo tenemos que ubicar. Lo que pasa es que tenemos un imaginario social muy reticente a aceptar el verdadero enfoque, o sea, con un enfoque de género, lo que significa y lo que ha significado la violencia, ¿no? Que todo lo que está abocado a las políticas de Estado es a poner en evidencia esta violencia que, bueno, la hemos visto acrecentarse en estas últimas fechas, ¿no? Dentro de todo este panorama, tenemos que justo en el 2020 surge esta pandemia, ¿no? Esta pandemia originada por el COVID-19. Realmente, pues todos los países, prácticamente fue algo que nadie se lo esperaba, y cada país, prácticamente el denominador común fue el confinamiento, ¿no? El confinamiento. Pero este confinamiento solamente puso en evidencia esta otra pandemia. Y entonces los organismos internacionales, como la ONU, como la OEA, se reunieron y analizaron cómo estaba generando esta problemática y que los números subían, ¿no?, en la mayoría de los países. Y conversaron con los estados y estimularon a todos los países en generar normativas urgentes para trabajar este tema de la violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Es así como en nuestro país se da el decreto legislativo 1470. Este decreto legislativo es un peldaño más, porque hemos visto cómo la ley 30364 realmente es bastante renovadora y constituye el primer peldaño de avance en el reconocimiento de lo que significa la violencia contra la mujer, qué la origina y dentro de qué se encuadra, ¿no? Esto está clarísimo. ¿Qué es lo que se está trabajando? Podemos decir que se está haciendo poco, mucho. Realmente estamos poniendo en evidencia la violencia, la lucha contra la violencia va a costar, está costando, porque en países que ya prácticamente han comenzado antes, como España, vemos que el problema continúa. Definitivamente que va a continuar, porque es un problema demasiado grave y que está enquistado en la sociedad, ¿no? Y que tienen que pasar muchas generaciones, y además el derecho punitivo solo da una salida, que es la de ponerlo en evidencia y que se criminalice y que se sepa que es un delito, claro, el peor de todos, ¿no? Porque sucede en el ámbito familiar y por la persona con la que se ha tenido un compromiso de iniciar una vida en común y tener unos hijos, ¿no? O sea, es considerado uno de los delitos más graves. Ahora, este otro peldaño que hemos dicho que es el decreto legislativo 1470 y nos da la posibilidad de que toda denuncia sea urgente, ¿no? Toda denuncia sea urgente y que se use los medios telemáticos para dar mayor rapidez, para dar mayor oportunidad a la víctima de denunciar de donde esté, ¿no? Porque sabemos que con todo esto de la pandemia, pues hemos tenido graves dificultades, ¿no? Sin embargo, lo que también podemos decir que constituyó un aporte muy grande, podemos decir 2 peldaños en el avance de la lucha contra la violencia, fue que se crearan los módulos judiciales integrados de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Estos módulos, el primero, que ya se había creado en Villa El Salvador como una iniciativa de la Corte de allí, dio tan buenos resultados y puso en evidencia este flagelo debido a que las denuncias crecían
Entonces, que se vio que era muy oportuno y se generó otro módulo en La Libertad y luego el sistema de emergencia viera que era necesario la generación de más módulos. De tal manera que el 15 de octubre, no hace mucho, del 2018, se generaron y se crearon 5 módulos judiciales. Uno de ellos, el de Lambayeque. O sea, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ya tiene un módulo judicial, así como lo tiene Arequipa, así como lo tiene Cusco, como lo tiene Lima Este, que se ubicaron los países que eran los lugares, los departamentos en donde había un alto índice de violencia. ¿Cómo se evidencia la violencia? Miren, antes del 2015, del 2010 al 2015, los datos nos dicen que no había ni 10.000 denuncias en todo el país, o sea, en todo el país. Y solamente en el 2018, en el módulo judicial integrado de Lambayeque, recibimos más de 12.000 denuncias. Esto es realmente grave, que evidencia lo que ha sido y lo que está haciendo poner en evidencia un delito tan grave, ¿no? De ellas se han dado 9.000 medidas de protección en todo el año. Entonces vemos que esto ha sido otro avance y una estrategia muy acertada y esto continúa, ¿no? Porque el sistema de protección se está cerrando de tal manera que este año se han creado también juzgados, módulos judiciales penales ahora, ¿no? De tal manera que se tiene el plan es que en el 2021 Lambayeque también tenga sus módulos judiciales penales. Este ha sido el devenir que está teniendo el sistema de justicia peruano en cuanto a la lucha contra la violencia. Pero ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es que cuando esta justicia especializada que piensa desde los módulos otorgar, que se generaron los módulos de tal manera que se dé una justicia más rápida, más eficaz, en estos módulos se puede tener todo, está la mesa de partes, está la ludoteca, tenemos 7 juzgados, por ejemplo en Lambayeque, 7 juzgados especializados en violencia familiar. Tenemos un equipo multidisciplinario que está conformado por los psicólogos, trabajadores sociales, médicos. Tenemos también el equipo de notificadores, personal administrativo, jurisdiccional. Todo un sistema en atención a la víctima, ¿no? Definitivamente que lo que dice la ley, hay muchos puntos que todavía se están trabajando y ya por eso hemos visto que en la práctica, pues el reglamento, luego han habido muchas modificaciones más y acuerdos plenarios y bueno, ahora justamente se están sacando nuevas disposiciones en base a la práctica que se tiene, ¿no? La ley también especifica que debe haber especialización. Esto, como se dio tan rápido, miremos si se generaron rápido, bueno, esto de la especialización vemos que se está dando en este momento, ¿no? Y es súper importante la especialización del sistema, porque tenemos que el delito de la violencia contra la mujer implica un conocimiento amplio, no solamente del derecho, sino de la psicología, de la antropología, de la sociología, toda una cultura de dominación basada en el patriarcado que se tienen que analizar. Se tiene que analizar también desde la psicología qué piensa, qué siente la víctima, ¿no? ¿Por qué la víctima en muchos de los casos no denuncia? Porque en otros casos cuando denuncia, luego quiere que se retrae esa denuncia. Todo eso nos lo está explicando la psicología desde el círculo de violencia. Si lo analizamos simplemente, pues es muy complejo, ¿no? Porque es la unidad familiar y la base. Entonces es muy difícil denunciar y también las dependencias, ¿no? Por eso se tiene que analizar desde una serie de ciencias, ¿no? Y esto todo es que hay que conocerse. Es por eso que es necesario la especialización y un punto básico, que el legislador y los jueces, los magistrados que tienen a cargo esta noble labor, tienen que tener el conocimiento y la sensibilidad. Esto se dice en el mundo, se dice tanto en España como en muchos países, que los jueces encargados de esta materia tienen que tener una sensibilidad especial para entender a la víctima. Además, hay todo un conocimiento de lo que significa la víctima y de lo que sufre la víctima, ¿no?
Cambio ahora, por ejemplo, estamos nosotros analizando, y esto es un punto importante para investigación, ¿no? En el país, ¿no? Actualmente en el Perú, porque tenemos que analizar todo lo que le sucede a ella y al grupo familiar, todo lo que le sucede a la víctima y a los hijos de la víctima. Porque, por ejemplo, aquí nosotros todavía consideramos a los hijos de la víctima víctimas indirectas. Por ejemplo, ya en Europa, en España, le consideran a los hijos víctimas directas. ¿Por qué víctimas directas? Porque los niños prácticamente de 0 a 9 años van a constituir, nos dice la psicología, forman parte de lo que va a ser su devenir el 80% de lo que va a decir, de lo que va a decidir su forma de pensar. Y si estos niños reciben y viven la violencia, pues lo único que vamos a hacer es perenizarla, ¿no? Porque ellos luego van a asumir el patrón de agresor o de maltratado, ¿no? Entonces, es muy complejo. O sea, lo tenemos que prácticamente, no solamente lo tenemos que tratar de luchar contra la violencia por lo que le sucede a la mujer, que ya es bastante grave, sino por lo que le sucede a los niños en el entorno, a los niños que viven en el entorno de violencia. Bueno, en nuestro país es mucho más complejo el trabajo, ¿no? Porque tenemos a un país diferente, país con costa, sierra, selva, a un país en donde justamente en la serranía y en la selva pues es mucho más complejo trabajar porque tenemos los patrones antiguos más enraizados. Ya es difícil en todo el país, ¿no? Es muy complejo. La sociedad cuando se capacita, las organizaciones siempre piensan en el agresor, en lugar de pensar en la víctima y pensar en la violencia, en lo que significa. Es increíble la respuesta que se pueden suceder. Y esto no es, solamente es producto de esos estereotipos, de esos patrones que son básicos y que es muy complejo cambiar, ¿no? Porque ya está. O sea, cambiar lo que ya está es más difícil que dar algo nuevo al grupo, ¿no? Entonces, pero estamos en esta batalla contra la violencia, estamos manifestando los avances y los grandes desafíos que todavía se presentan, porque tenemos, por ejemplo, que nosotros trabajamos con los demás operadores. El año pasado han comenzado ya la fiscalía a tener fiscalías especializadas, pero todavía falta y es un grave desafío el tema de la capacitación y la especialización en la policía, ¿no? A veces ellos tienen rotación, eso no permite la especialización, estamos trabajando con ellos diferentes programas y de repente les han cambiado. Eso es un punto que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir mejorando, ¿no? Convenios con la policía, la sociedad civil, lo que tienen que hacer las municipalidades, lo que tienen que hacer los gobiernos regionales, lo que tienen que hacer las universidades, las escuelas, ¿no? El compromiso que hay. Por ejemplo, en España ya tenemos que los ayuntamientos, o sea, las municipalidades aquí, los gobiernos regionales, y ya tienen incluso leyes específicas sobre violencia y trabajan programas. Así como aquí trabaja desde el Ministerio de Justicia el CEN, los Centros de Emergencia Mujer, ellos tienen muchos dispositivos que trabajan la violencia. O sea, esta es una tarea, tiene que ser una tarea en la que estemos involucrados todos y cada persona. Comenzando por uno, compromiso, y es una sumatoria de muchos compromisos, porque como vemos es un problema que está afectando la familia, que es la unidad básica de la sociedad, y entonces la transmisión de todos estos mitos, costumbres, estereotipos está en todo el imaginario social. Es por eso es que es más complejo. Y es por eso que Perú significó mucho más, fue muy difícil dar una ley, porque si tenemos que en 1994, ya prácticamente a los 2 años que fue país firmante, ya teníamos la obligación de cambiar nuestras disposiciones, y recién se hizo prácticamente en el 2015, ¿no? Nosotros venimos con una historia de que lo tiene que ver prácticamente se tiene que ver como una violencia familiar, que no es así, ¿no? Tenemos que clarificar que esta es una violencia contra la mujer, por el hecho mismo de serlo y por su situación de tal, ¿no? Solamente por ser mujer. Es un delito en donde no hay justificación,
que es que antes la tenía y se justificaba, es por eso que ellas iban a las dependencias policiales y siempre les decían que tenía que ser por algo. La violencia no tiene justificación y también lo que tenemos que cambiar es todo nuestro sistema, ¿no? De que haya tenemos que generar el reproche social al agresor. O sea, el reproche social al agresor, el agresor no se puede admitir. Y eso sí que, por ejemplo, tenemos que ya avanzado sociedades en Europa que están trabajando hace muchos años, ya hay el reproche social. O sea, que no se puede mencionar el tema de violencia, por eso ha hecho cambiar, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar ese imaginario social. Es una tarea difícil, pero la sensibilización, ¿no? Con todo este trabajo estamos sensibilizando, estamos poniendo en evidencia, estamos manifestando lo que debe ser la base de esta lucha contra la violencia, los puntos claros, ¿no? Sobre lo que es la violencia y hacia dónde queremos ir, ¿no? Para que no haya confusiones. El grupo social y los niños y niñas, por supuesto, y los adolescentes, es un trabajo también pendiente. Pero en este momento tenemos que evidenciar la lucha contra la violencia contra la mujer, ¿no? Y en este trabajo, mientras vayamos avanzando más, ese trabajo se va a ir visibilizando de tal manera que ya vamos a tener las ideas y los conceptos claros, que eso es muy importante, ¿no? También los organismos, la sociedad civil, es muy importante que tomemos todos conciencia de lo que implica este problema, ¿no? Ya la ONU lo dice, ¿no? Una sociedad democrática no puede tener violencia. Además, es tan difícil que tenemos que ir y avanzando rápidamente. Y yo creo que en esta pandemia se ha avanzado muy rápido. ¿Qué podemos decir que ha sucedido con nosotros? Que se ha utilizado, como lo dice el decreto legislativo, todo lo medio informático, de tal manera que antes lo que demoraba en el envío, por ejemplo, de la denuncia de la dependencia policial al módulo, que también el módulo se puede denunciar directamente, pues podían pasar 2 días, 3 días, y esto es urgente, lo decía la ley, ¿no? Tenía que responderse 24, 48, 72 horas. Sin embargo, ahora con el decreto legislativo se tiene que responder en 24 horas. Pero además, como todo ya está digitalizado, esta denuncia se envía en el momento, o sea, la policía la está recibiendo y nosotros la estamos recibiendo, ¿no? A través en un inicio de un sistema virtual y luego a través de la mesa de partes electrónica, que es un paso muy importante, ¿no? Que se ha ido dando y ahora estamos usando esta mesa de partes electrónica de tal manera que la policía nos puede enviar a través de sus casillas electrónicas, que también se les ha generado este año, los informes, y nosotros les enviamos los autos de medidas de protección a la dependencia, todo de manera inmediata. O sea, ahora se está cumpliendo los plazos y se está apoyando en esta lucha contra la violencia, ¿no? Si podemos decir en cuanto a las estadísticas de lo que ha sucedido ahora, decíamos que en el 2018 presentamos alrededor de 11.000 denuncias, se dieron 9.000 medidas de protección. En lo que va del periodo 2020, vamos alrededor de 5.500, sí, prácticamente 5.489, pero podemos decir 5.500 denuncias, ¿no? Esto vemos el nivel, también se generó una línea WhatsApp para denuncias, debido a que nosotros estamos trabajando remoto y donde tenemos un teléfono donde se reciben todas las denuncias verbales, que es el 98 92 86 394, ¿no? Estamos también sabiendo que la capacitación es lo más importante. Estamos haciendo jornadas y capacitaciones virtuales, ¿no? Prácticamente cada 15 días, donde no solamente se capacitan los magistrados y el personal del módulo y de los módulos, que tenemos, que ahora hay alrededor de 11, que ahora hay cerca de 11 módulos, ya van creciendo, cada día tenemos más, sino que se capacitan también los demás operadores, la policía, el CEN, los centros de emergencia mujer, las fiscalías, la sociedad civil, las universidades, las escuelas. Hemos hecho incidencia también, porque es muy importante, porque ya sabemos que a mediano plazo pues tenemos prácticamente el dispositivo legal y el derecho penal, ¿no? Coercitivo, es el que sensibiliza, pero ya sabemos que la violencia necesita de un cambio generacional. Solo se va a lograr a través de la educación, a través de un cambio en los niños desde pequeños, ¿no? Y entonces tenemos que ir en ese plan que trabajará con los niños de educación primaria, secundaria y con los
y con la universidad. Y serán estos niños los que hagan cambiar, ¿no? Y los que mejoren y hagan posible una vida sin violencia, ¿no? Que es el fin principal de esta ley, ¿no? Un cambio en el imaginario social, un cambio en la mentalidad, que nos hagan poner en evidencia esto y que hagan también que cada día se denuncie más, ¿no? Se denuncie más, como lo estamos viendo, ¿no? El aumento de la violencia y que los lugares de la serranía, de la selva, también cada día gracias a las capacitaciones que se den, gracias a poner en evidencia, gracias a la preocupación de las cortes, puedan cada día poner en evidencia este terrible flagelo y mejorar la situación de vida, ¿no? Yo creo que es una tarea compleja, difícil, pero es una tarea con compromiso, ¿no? Es una tarea donde tenemos el primer compromiso, que es de los operadores de justicia en su especialización y la sensibilidad con el que trabajan estos problemas, pero también el de cada uno de nosotros, desde el puesto que cada uno tenga, desde la familia, desde las escuelas, desde las universidades, cambiar, ayudar a cambiar, ¿no? No solamente este proceso que tiene que cambiar a nivel mental, sino con el cambio en los comportamientos y en las actitudes, ¿no? Yo creo que sí se puede y que lograr un mundo diferente sí es posible. Y este día, este 25 de noviembre, nos hace poner sobre la mesa toda esta grave problemática y también nos hace pensar y decir que costará, que no es inmediato, que cada país tiene su evolución, pero que depende de nosotros, que estos peldaños no caminemos, sino tal vez saltemos o tal vez vayamos en ascensor, ¿no? Yo creo que el compromiso es una tarea y en este compromiso estamos todos los que trabajamos desde esta área. Muchísimas gracias, doctora Blanca. Y llegado este momento, llegado este punto en que hemos concluido con nuestra actividad de Yapan Chipak 2020, queremos agradecer de verdad, muy sinceramente, a todos los participantes y a todas las instituciones que han permitido que nosotros podamos nuevamente transmitirles estas importantes experiencias. Esperamos habernos visto fortalecidos y esperamos también haber cumplido con sensibilizar nuevamente en este tema tan importante, porque la lucha de la violencia contra la mujer no es un solo día, es una tarea constante y además requiere la articulación de instituciones, ya sea públicas o privadas. Y este trabajo será seguramente arduo, pero estamos seguros que con voluntad lo vamos a conseguir. Damos el cierre entonces a nuestro Yapan Chipak y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por estar allí con nosotros.